Bien, pues vamos a dar inicio. Buenas tardes, noches. Bienvenidos a este webinar de S4 Optics. Mi nombre es Eduardo Portillo. Yo soy el Managing Director para México y Latinoamérica. Y en nombre de la compañía, les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar. Deseo que todos se encuentren muy bien de salud y que Dios los siga cuidando donde quiera que se encuentren. Recuerden que tenemos a disposición los recursos de soporte y entrenamiento en línea a través de nuestra página web y demás plataformas como LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde ahí pueden observar los videos y entrenamientos sobre los productos que algunos ya tienen o les gustaría adquirir. De igual manera, esta plática estará posteriormente en la plataforma de YouTube a disposición de ustedes o de las personas que piensen puedan sacar provecho de ella. No dejen de preguntar también a algunos de nuestros asesores sobre las diferentes campañas de equipamiento y financiamiento con las que contamos. Ellos les van a brindar las recomendaciones sobre los protocolos para su práctica diaria, así como algunos artículos que ayudan a mantener la sana distancia con sus pacientes. Ustedes pueden colocar sus preguntas en la sección de preguntas de este mismo sitio Zoom. Todas sus dudas y observaciones se las haremos llegar a los doctores presentadores para que las respondan si el tiempo no los permite. En caso de que no alcance el tiempo, entonces serán respondidas directamente a la persona que realizó la pregunta. Al finalizar, recibirán una alerta para contestar una breve encuesta con la finalidad de que podamos seguir mejorando estos seminarios. Por favor, respondan el cuestionario para brindarles un mayor soporte y servicio. También les recuerdo que al final llevaremos a cabo la rifa de la caja de cuchilletes que habíamos prometido en las invitaciones. Bien, para mí es un honor presentarle a dos maestros, no solo de la oftalmología, sino también formadores de vida para mí. Primero quiero presentarles al doctor Enrique de la Torre González. Él es médico egresado de la UNAM con especialidad en oftalmología en el Hospital Juárez de México. Alta especialidad en córnea y superficie ocular en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Alta especialidad en metodología de la investigación en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Maestría en Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional y actualmente médico adjunto del Servicio de Córnea en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, cuya práctica privada él realiza en el Hospital Español de la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor Enrique, por apoyarnos. El siguiente doctor que quiero presentarles cuenta con más de 22,000 lentes implantados, siendo más de 1,000 lentes premium. Él se ha destacado por personalizar sus cirugías de catarata a las necesidades de sus pacientes. Es egresado de la Universidad de Guadalajara, habiendo cursado su especialidad en el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. Ha realizado múltiples conferencias en diferentes foros a nivel nacional e internacional. Sus maestrías en docencia, así como en ciencias de la salud, le han permitido ser invitado como consultor de la Revista Mexicana de Oftalmología y actualmente, si mal no me equivoco, ya también se hizo editor. Además, le han permitido publicar activamente múltiples trabajos de investigación en diferentes foros. Actualmente atiende su práctica privada en el Hospital Puerta de Hierro de la ciudad de Guadalajara. Él es el doctor Miguel Ángel Ibáñez, con quien los dejo en compañía. Adelante, doctor Miguel Ángel. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches ya para todos los que nos están escuchando en el foro. Vamos a tocar un tema muy interesante con el doctor Enrique de la Torre, que es experto en el manejo de este topógrafo. Es un topógrafo que nos da muchísimas informaciones en diferentes patologías, incluyendo si ustedes quieren poner anillos, quieren ver densitometrías, en fin, todos los aspectos. Yo en esta ocasión le voy a ceder la palabra a Enrique para que nos hable de su vasta experiencia que tiene con el topógrafo Sirius. Adelante, Enrique. Gracias a ambos. Bueno, voy a dar esta plática y la organicé, digamos, en dos partes. La primera es a quien no conozca el aparato, que vea de qué se trata y cómo funciona.
Y la otra es poner en práctica cómo funciona y más que eso, compararlo con otros aparatos con los que tal vez estén más familiarizados. Tuvimos la oportunidad de tener en el Hospital de la Ceguera 3 distintos topógrafos y entonces algo que a mí me gustó mucho fue ver cuál era la información sobre este mismo paciente. Nos daban 3 aparatos distintos. Entonces, vamos a dar inicio. Más que pueda avanzarla, aquí está. Entonces, ¿qué es primero el equipo de Sirius? El equipo de Sirius es un topógrafo de reflexión, como los que conocíamos, los primeros topógrafos que hacen una videoqueratoscopía, que evalúa de forma muy precisa la cara anterior de la córnea gracias a estos anillos, y viene junto con un tomógrafo que se obtiene por cortes obtenidos por la cámara de Scheimpflug, hace 25 cortes, y estas dos informaciones que se obtienen tanto de la cara anterior como de la cara posterior con distintas tecnologías son fusionadas para darnos la información en distintos mapas. Además, tiene otros módulos que vienen incluidos en el mismo equipo, que es para hacer pupilometría, que a mí me gusta mucho, los puse así porque son los que más uso. El pupilómetro también hace análisis de ojo seco, el meibógrafo, que es lo que vamos a ver algunos ejemplos. Y no solo eso, como comentaba el doctor, también podemos ver densitometría, podemos tiene un módulo para anillos intracorneales y también un módulo para hacer cálculo de lente intraocular con las medidas de ray tracing que nos da el equipo, una vez que sabemos nosotros ya la longitud axial. Entonces, como les decía hace un momento, ¿qué pasa si juntamos pues una cámara de Scheimpflug con un anillo, un topógrafo de reflexión y uno de elevación, y entonces tenemos este equipo? Este equipo, yo aún no entiendo muy bien por qué, pero en México no es muy conocido o no es tan difundido. Sin embargo, en Europa es pues realmente un equipo que se mueve mucho. Es un equipo que se fabrica en Italia y como les comentaba hace un momento, tenemos 2 tecnologías en una para la evaluación de la topografía, 22 anillos de Plácido y 25 cortes de Scheimpflug que nos permiten evaluar la córnea prácticamente de una distancia de limbo a limbo, nos da hasta 12 milímetros en la superficie del mapa que estamos evaluando. Evalúa más de 100,000 puntos reales, es decir, no son traspolaciones o puntos de inferencia, sino que son puntos reales, y en total de todo lo que mide anterior y posterior, y solamente de la cara anterior son 21,600. Y podemos ver, digamos, en un display cómo nos da estos mapas que nosotros podemos personalizar. En lugar de poner aquí sagital anterior, podemos poner tangencial, el refractivo equivalente, que es el que nos hace el mapa en base a los valores obtenidos por ray tracing y no se modifica digamos, después de una cirugía refractiva, el mapa paquimétrico, queratoscópico y aquí, por ejemplo, una imagen de un corte de segmento anterior. Además, podemos medir, por ejemplo, cómo están los ángulos y cómo está el volt que puede tener, por ejemplo, un lente ICL. Vamos a hablar brevemente. Yo creo que todos estamos más familiarizados con los mapas de reflexión, pero a lo mejor con los mapas de elevación no tanto. Y aquí quiero hacerme una pequeña pausa porque el topógrafo, el tomógrafo de elevación más común que hay en México probablemente sea el Pentacam. Y lo que quiero nada más ver, que vean ustedes ahorita, es cómo funciona este aparato que no funciona exactamente igual que el Pentacam. Entonces, primero, si estamos viendo un mapa de elevación, lo primero que tenemos que fijarnos es en base a qué esfera de mejor ajuste va a ser la comparación de la elevación. Aquí podemos ver que es una superficie esférica con una esfericidad de 0 y el radio de curvatura frontal
de la córnea y de la cara posterior también. Y si comparamos de la cara anterior y la elevación de la cara posterior y ahora les ponemos una superficie de referencia esferotórica, es decir, ya no es una Q de cero, podemos ver cómo se resaltan o podemos ser más precisos en evaluar por elevación la superficie de la córnea. Como podemos ver entonces, en lo que hace Pentacam, y que es algo por lo que pues, se hizo de muchos adeptos, es una forma muy inteligente para no, digamos, para no enmascarar esta superficie que no estamos evaluando por completo de la ectasia. Entonces hace una nueva esfera de mejor ajuste, excluyendo 3 milímetros alrededor del punto más delgado, y entonces ahora tenemos una nueva esfera de mejor ajuste en la cual la zona de ectasia se puede reforzar, y eso es lo que hace el sistema de Belin. Estos son los parámetros que toma el sistema de Sirius para sus puntos de corte de elevación, tanto de la cara anterior como de la cara posterior, y podemos ver cómo si comparamos el mismo paciente en este caso, en una topografía de Pentacam, sin la zona de exclusión y con la zona de exclusión, vemos cómo esta zona de elevación se vuelve mucho más prominente, y eso es lo que ha hecho, digamos, tan atractivo a ese aparato. Ahora vamos a ver qué es lo que hace Sirius. Sirius, en cuanto a elevación, compara la elevación que tiene el paciente contra una esfera de mejor ajuste. De acuerdo a la asfericidad del paciente, calcula una esfera de mejor ajuste de la población normal y nos da esto que sería el equivalente al Belin, que no es un Belin porque no está excluyendo ninguna zona, sino que compara la forma de la córnea de este paciente con su esfera de mejor ajuste obtenida de la población normal. Y nos da esta, digamos, superficie optimizada de elevación. Aquí vemos cuando tenemos, digamos, la elevación sin esta opción y cuando la optimizamos, ¿no? Se vuelve mucho más precisa, que es algo similar a lo que está haciendo Pentacam. Pero no solo... Doctor Enrique, creo que estamos teniendo problemas con tu internet. Eso, hay que ninguna índice de ninguna más, índices de curva, ¿sí? A ver, ¿no me escuchan? Ya te escuchamos bien, pero hace unos instantes como que se fue la comunicación de internet. Adelante. Tú me dices, si no me cambio de red, pero me tendría que desconectar un poquito, tú me avisas. Entonces, como les decía, ningún índice es 100% sensible o específico. Y vamos a obtener aquí los índices de curvatura a través de los anillos de Plácido del sistema de reflexión, que sabemos que el talón de Aquiles de los sistemas de elevación para la cara anterior es que no calculan directamente el poder dióptrico, sino que tienen que traspolarlo. Y para medir el poder dióptrico del centro, digamos que no es tan preciso. Los índices de elevación los podemos obtener a través del sistema de Scheimpflug, y además tiene un sistema barométrico muy robusto que se usa además junto con un láser excimer, y índices paquimétricos que digamos que envuelven todo para poder analizar adecuadamente a nuestro paciente. Entonces, a mí lo que me gusta ver en un QuadMap son estos, y cada quien puede configurar sus mapas a su gusto, pero a mí me gusta ver el mapa axial o sagital anterior, me gusta ver el mapa paquimétrico, me gusta ver el mapa de elevación anterior, y recientemente, bueno, tendrá unos meses, lo sustituí por el mapa tangencial posterior, que creo que da una información mucho más importante, y que digamos, el mapa de elevación anterior da alguna información, pero no es tan importante como el mapa tangencial posterior, creo yo, y el mapa de elevación posterior. Y aquí podemos ver entonces cómo está configurado, como yo lo tengo. Y para familiarizarse digamos, con este display,
a ver. No sé por qué no pasan las diapositivas como yo quisiera, pero... Ok. Entonces, vemos aquí el resumen de los índices, donde podemos ver la parte más delgada de la córnea, cuál es la parte más curva de la cara anterior, la parte más curva de la cara posterior de la córnea y dónde se encuentra localizado este punto. El radio de Goldstrand ya lo calcula y este es útil para hacer los cálculos de lente intraocular en pacientes con pérdida de la relación anterior-posterior de la córnea o en pacientes posoperados. El diámetro de la pupila y también nos dice dónde está. Entonces podemos también ver la distancia que hay entre el centro de la pupila, por ejemplo, y el centro de la córnea, que es algo importante. También nos permite ver algunas, digamos, detalles o información importante de la cámara anterior, el grosor corneal, más la profundidad de la cámara anterior. Digamos, este paciente tiene 492 de paquimetría y 3.6 de cámara anterior, es un paciente con queratocono. El volt que tiene el cristalino, la distancia blanco-blanco y el ángulo qué tan abierto está. En un segundo apartado vemos los índices de forma que se obtienen, como comentábamos, de Plácido, nos da las queratometrías simuladas y los diferentes valores de curvatura de la córnea a los 3, 5 y 7 milímetros, tanto de la cara anterior como de la cara posterior, y los valores de forma de la córnea, el valor de asfericidad, y nosotros podemos modificar a cuántos milímetros queremos este valor, que es muy útil, por ejemplo, para el tratamiento o tratamientos asféricos de láser. Otra parte importante para el cirujano refractivo, cuando estamos hablando de cálculo de lente intraocular, nos da el poder medio queratométrico en el área de la pupila, que es información muy valiosa, qué cilindro tiene, la longitud la aberración esférica longitudinal transformada en dioptrías, es decir, esta aberración esférica, una vez que se transforma a dioptrías, qué tanto está contribuyendo en el poder dióptrico de este paciente. La aberración esférica comática longitudinal, es decir, en el mismo sentido de la aberración esférico, que tanto el coma está influyendo dióptricamente en esta córnea. Fíjense ustedes que es un valor alto. En general, el valor de las aberraciones de alto orden, y esto mismo te lo da a los 3 y a los 6 milímetros. Y finalmente, una parte, que no es todo el módulo de queratocono, pero sí nos da, digamos, en este display, sin necesidad de ningún otro módulo, el índice de simetría de la cara anterior de la córnea, el índice de simetría de la cara posterior, qué tanto varía el centro de la córnea con respecto a la periferia, hablando de curvaturas, que es el Center Surround Index, tanto de la cara anterior como de la cara posterior, las elevaciones, que este índice no es correcto aquí como lo tienes, se presta a confusión, porque realmente estos índices lo que están valorando es un valor que se obtiene de las aberraciones de alto orden, en particular el coma ponderado de la cara anterior y de la cara posterior. Digamos que este es un valor aberrométrico para detectar queratocono y es particularmente útil en queratoconos frustros. Y finalmente el comportamiento paquimétrico de la córnea, el grosor y qué tanto cambia su grosor del centro a la periferia y la simetría del grosor, digamos, qué tanto 3 milímetros de arriba y 3 milímetros de abajo, cómo se comporta el grosor comparativamente. Este es otro ejemplo. Esto es cuando ustedes van a exportar así, no sé por qué esta parte se ve así, pero bueno, así sale cuando se ve. Es el de los puntos notables, que también ya está, digamos, medido de cuánto es lo normal y hasta dónde es anormal, y a lo que me estoy refiriendo es a esta parte, es decir, cuando los puntos más curvos de la cara anterior coinciden con los de la cara posterior y el punto más delgado junto con los puntos más elevados, entre más junto esté toda esta información,
es más probable que el paciente tenga queratocono, porque como sabemos, el ápex de la córnea corresponde con el punto más delgado en esos casos. Y es un índice pues particular de este equipo que a mí me resulta bastante atractivo. Bueno, entonces vamos a ver dos casos clínicos para que ustedes los puedan analizar. Este es un paciente, vamos a ver su ojo izquierdo, tiene -2 con -1 a 135. Mejora 20. Doctor, yo creo que Aquí sí vamos estamos a tener viendo que, y los dos si hilillos gusta de plástico regresarte son, a la anterior, doctor, pues se nos perdió un poco la sí. señal. Ahí está bien. Ahí está, perfecto. ¿Me escucha bien, Lalo? Bueno, Se quedó congelada tu imagen, ahí ya estamos mejor. ¿sí? Ok. Sí. Entonces, este es el caso, el ojo izquierdo, -2, -1 a 135. Y ustedes pueden ver en distintos equipos los valores, las de anillos de Plácido, del OPD y el Sirius, que de las del Pentacam, porque se obtienen de forma distinta, ¿sí? Vemos el mapa paquimétrico, está publicado que con el Sirius se dan grosores discretamente menores que las del Penta, y eso da obviamente pues, mayor seguridad a la hora de estar haciendo algún procedimiento. Y en este mapa donde estamos evaluando la cara posterior, vemos pues que en el Pentacam se ve claramente aquí esta área de mayor curvatura, en este no se logra ver. Sin embargo, cuando vemos el mapa tangencial posterior, que es el que les hablaba yo, que yo le he dado ya mucho poder, vemos que está completamente asimétrico el moño. Así como nosotros evaluamos el moño de la cara anterior, es muy importante evaluar cómo está el moño de la cara posterior. Es algo que normalmente no se hace y es súper útil. Los índices de curvatura, entonces, de los distintos equipos, podemos ver que en este caso el Pentacam salen todos dentro de la normalidad, y aquí nos está dando algunos, igual son de la curvatura de la cara anterior, está diciendo de la cara anterior de la córnea hay una alerta. La cara posterior de la córnea parece que está regular. Sin embargo, también entre el centro y la periferia de la córnea de la cara posterior también está alterado, incluso está más alterado. Vemos el comportamiento paquimétrico, también aquí nos está dando todo normal. Aquí nos dice que el comportamiento de la progresión paquimétrica sale de lo normal. Y los índices aberrométricos que da Sirius y OPD, bueno, está diciendo el índice de aberrometría de la cara posterior, que también hay una alarma. Entonces, finalmente, cuando llegamos al Pentacam y queremos ver el Belin, nos está diciendo, igual que como vimos hace un momento, que hay un poco de alteración en la anterior, en la diferencial anterior, igual que en la posterior, y en total nos da ahí un valor, digamos, intermedio de precaución, ¿no? Y cuando estamos viendo el mismo en el Sirius, vean ustedes este índice que les comentaba yo, que es el NPS, qué útil resulta en este caso. Yo cuando veo estos puntos así, pues no tengo la menor duda que este es un paciente con un queratocono frustro. Y vean además cómo nos está dando la alarma de la cara anterior, igual que el Penta, de la cara posterior, pero a diferencia del Penta que te lo pone en amarillo, aquí ya te está diciendo que está completamente en rojo. El valor aberrométrico de la cara posterior, casi llegando igual al rojo, y el valor de grosor. Tenemos, y además el NPS nos está dando, desde mi punto de vista, una información pues, que orienta más, ¿sí? Aunque probablemente no tengamos aquí 25 que se veía en el Belin
de hace un momento. Y en el OPD, también el OPD analizando la cara anterior de la córnea, porque sabemos que solo tiene anillos de Plácido, nos está diciendo en el corneal score arriba de 1, pues que ya también está sospechoso. En resumen, estos, digamos, los displays de ectasia o de screening de queratocono en los aparatos nos está diciendo básicamente, y quiero que veamos los últimos dos, pues que tanto la cara anterior como la posterior hay alteración, y además en el en el Sirius está diciendo que tienes una alteración también en la paquimetría. Entonces, en base a esto, digamos, tenemos 4 con paquimetrías, pues, arriba de 500, y estos son pacientes que, pues, muchos operarían si no tienen la tecnología adecuada. Entonces, la pregunta es, viendo esto, ¿cambiaría tu opinión para operarlo? ¿O crees que estos índices, pues, realmente nos están confundiendo más que ayudar, ¿no? Que a veces se llega a pensar eso. Ahora, si tienen alguna duda, pues vean cómo está el ojo derecho. Pues, francamente es un cono, ¿sí? Con todos los equipos, este paciente tiene un cono completo y lo estamos alcanzando a agarrar incluso en el ojo izquierdo, que era el menos evidente, ¿sí? Vamos al segundo caso, que yo diría que es un caso igual inofensivo. No tiene mayor sentido presentarles aquí casos de queratoconos, digamos, francos, porque la idea es que se vea que la capacidad de detección de un queratocono cuando nos puede llegar a quedar alguna duda, ¿no? Pacientes que probablemente pudiéramos haber operado con algún otro equipo, seguro. Entonces, este paciente está viendo 20-30, que mejora 20-20 y tiene -1 con -1.50 a 15 grados. Podemos ver aquí los mapas, fíjense ustedes, el grosor es de 527 en el centro, con queratos igual de 42, 43. Igual llama aquí la atención un poco el mapa tangencial de la cara posterior de la córnea. Y hacemos un pentacam y nos salen aquí todas estas alarmas. Igual, en un 42 con 43, con una elevación posterior no muy aumentada. Si vemos aquí que estamos analizando, está diciendo, cuidado con la cara anterior, la posterior no hay tanto problema, el grosor de la córnea hay que tener cuidado y en general un riesgo ahí a poner atención. Aquí está el OPD y esta es la que quería comentar. Fíjense ustedes, aquí también nos está diciendo cara anterior, ¿sí? Cara anterior otra vez por aberrometría. Y grosor. A lo que voy aquí con esto, que estamos viendo los índices de la cara anterior, ya sea por la evaluación del centro y la periferia, y por el valor aberrométrico y el grosor, que más o menos es lo mismo que está diciendo aquí. La cara anterior y el grosor. La posterior en este caso estaba normal. Entonces, el ojo izquierdo, pues también con un cono en este caso, ¿no? Pero lo interesante es ver cómo estaba el ojo derecho, ¿sí? En todos los equipos, pues sale que tenían queratocono. Entonces, no todos los queratoconos, y eso es algo que está todavía medio a debate, pues sí es cierto que datos muy tempranos de queratocono se empiezan a ver en la cara posterior, pero en algunos casos, como decía yo, no todos los índices son iguales. Podemos ver alteraciones de la cara anterior y paquimétricas, y cuando esas dos cosas se juntan, pues más vale no querer arriesgarse, porque como vimos, este paciente tiene un cono, ¿sí? Y aquí nos estaba dando información exclusivamente de la cara anterior, ¿sí? Y grosor. Bueno. Finalmente, ¿cuáles son las otras aplicaciones que tiene el equipo? A mí me gusta mucho poner anillos intracorneales y ahorita vamos a ver el display que tiene. Y para análisis de ojo seco y meibografía también tiene incorporado la forma de hacerlo.
no se ve muy claro, pero espero que sea lo suficiente. Entonces, ven ustedes, es una córnea delgada con un aspecto en pinza de cangrejo prácticamente, aunque llama la atención que aparentemente la parte más elevada pues está paracentral inferior y pues todos los índices, tanto de la cara anterior como de la cara posterior, pues están alterados, ¿no? Entonces, este paciente le pondríamos anillos, pero siempre pensamos, ¿cómo le vamos a poner los anillos? Y es algo muy interesante el tener a la mano el valor de las aberraciones, en particular el coma, porque lo que queremos es que esta parte de la córnea se parezca más a esta. Y el eje en el que esto tiene que ser implantado, es importante hacerlo en base al eje del coma. Y aquí en el software nos da la opción, en este botón, nos dice, ¿quieres que tus anillos queden centrados en base al coma o en base al valor de la curva, de la queratometría más curva? Y tiene un mapa que es muy útil para visualizar hacia dónde está la ectasia, porque lo que queremos, recuerden ustedes, es centrar el cono. Entonces, el mapa gaussiano de la superficie, tanto anterior como posterior, es de mucha utilidad para poder visualizar hacia dónde está el ápex. El mapa gaussiano se obtiene a partir de la comparación de la curvatura con una, digamos, no es una esfera de mejor ajuste, sino una curva gaussiana de mejor ajuste. Y nos dice a qué eje debes de ponerlo. Además nos da, digamos, la incisión que tenemos que hacer, el grosor en el sitio de la incisión, el 100% es de 550 y el 70 es de 380. Si lo vamos a hacer con femtosegundos, entonces tenemos la opción de hacerlo muy preciso. Sabemos que el valor de paquimetría mínima en el túnel de 5 milímetros que estamos nosotros pensando que va a ser el segmento es de 300 micras. Entonces vuelve la cirugía pues bastante más segura. Bueno, en cuanto al estado de la superficie, tenemos dos herramientas, que es la mevografía, en el cual podemos cuantificar la cantidad de pérdida glandular que ha tenido el paciente, recordando que esta pérdida pues ya es irreversible, pero al paciente es muy útil poderle explicar. Y una vez que ven la imagen, pues digamos que se vuelven pues cómplices en el tratamiento, ya nos creen, ya no nada más es decirle que se pongan fomentitos calientes y que se expriman. Ya cuando ellos lo ven, se vuelve más sencillo que se sensibilicen a su padecimiento. Igual que lo que sucede con el análisis de ojo seco. Entonces aquí podemos ver cómo va el paciente parpadea y está su película lagrimal intacta y va corriendo el tiempo y vemos cómo empieza a tener ruptura en la película lagrimal. Nuevamente está el paciente que llega quejándose porque tiene una visión borrosa, fluctuante, intermitente y uno le explica por qué está pasando. Bueno, esto también es de mucha utilidad. Y una vez que damos el tratamiento, como pues la superficie, la película lagrimal, pues mejora, ¿no? Vemos cómo pasa el tiempo y permanece íntegra la película lagrimal. Y nos da además un display donde está 10 medio, 4.5. Y esto es posterior al tratamiento. Otra herramienta que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando estamos hablando de lentes multifocales, intraoculares o
o de anillos, que es algo que a mí me gusta mucho, como les comentaba, es el valor de la pupila, cuál es la pupilometría, porque nos puede dar en diferentes valores de luz, en situaciones escotópicas, mesóficas o fotópicas, el diámetro pupilar. Entonces, este paciente que en la noche tiene una pupila de 3.9, a lo mejor ponerle un anillo de 5 milímetros lo va a tolerar mejor, ¿sí? Si vemos que en la noche su pupila se abre mucho más, pues vale la pena a lo mejor sacrificar un poco del efecto del anillo, haciendo un diámetro mayor a 6 milímetros, para que el paciente no se esté quejando en la noche de que vea luz. Bueno. Aquí podemos ver en este ejemplo cómo el borde de la pupila ya se alcanza a ver una parte del segmento, ¿no? Que en situaciones fotópicas no se alcanzaba a ver. Bueno, finalmente, y a forma de conclusión, como ustedes pueden ver, este es un equipo que nos puede dar, si hablamos de anillos, nos podrá dar para una hora de hablar de anillos, si queremos ver, digamos, cómo funciona cada mapa igual, pero la idea es que lo conozcan, la idea es que viendo esta presentación, ustedes, viendo los casos, pues comparen, que realmente es un equipo que es muy efectivo para detectar qué es lo que yo hago, me dedico más a córnea, que detectar patología corneal, aún en etapas muy incipientes de queratoconos frustros. Además es pues versátil, vean ustedes que no solo hace topografía, sino que tiene algunas otras utilidades integradas y que además permite al paciente no solo el diagnóstico, sino su seguimiento y que se involucre con su enfermedad. Pues sin más por el momento, pues les agradezco a todos su atención. Muchas gracias, Lalo, por la invitación y pues estamos abiertos para cualquier duda, pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Al contrario, doctor Enrique, muchas gracias a ti, como siempre, por tu explicación, siempre tan sencilla, tan versátil, ¿no? No sé, doctor Ibáñez, si tengas por ahí preguntas para el doctor Enrique. Bueno, aquí alguien te pregunta, Enrique, si tú, que eras usuario del Pentacam al 100%, te llevan el OPD y luego pruebas el Sirius y te quedas con el Sirius, ¿qué tanto dejaste de solicitar estudios del Pentacam? Es decir, ¿cuánto cambiaste de tu consulta Pentacam a Sirius? Bueno, siempre esa transición pues es un periodo de aprendizaje, ¿no? O sea, cuando está uno ya muy acostumbrado a algo y de pronto lo cambian, pues te puede costar un poco de trabajo porque ya estás acostumbrado a una cosa, pero lo que yo quería remarcar en la plática es que yo al día de hoy ya nunca voy a pedir un Pentacam para estar seguro si el paciente tiene o no algo, porque ya lo estoy viendo aquí, ¿sí? O sea, y como mencioné en el primer caso, incluso me dio más información. Todavía en el Pentacam me quedaba un poco la duda de que se quedaba en amarillo, pero el NPS ahí para mí fue súper valioso para ver que este paciente sí tenía un queratocono frustro, ¿no? Entonces, es cuestión de agarrarle el modo y ver muchos estudios, ¿no? Hacerlos y verlos y verlos y pues le vas agarrando el modo. Como ustedes ven, digamos, hay quienes les gusta ver si tiene el color amarillo o rojo y en base a eso decidir si está bien o mal, pues también eso te lo da. Aunque yo no creo que sea lo mejor realmente es razonar qué parte de la córnea está alterada y si esos índices que me está dando hacen sentido con lo que yo estoy viendo en el mapa, ¿no? A lo mejor, como vimos, podemos tener índices que estén alteradas la anterior y la cara posterior no. Y si la cara anterior está alterada, ¿qué tanto está alterada? ¿Y qué tanto peso le vas a dar tú a que la cara anterior está alterada? Si la paquimetría y la cara posterior no están alteradas, o al revés, si la cara posterior está muy alterada, pero con buen grosor, ¿qué tanto le vas a entrar ahí? Finalmente el equipo no te va a dar un manazo cuando quieras operar al paciente, ¿va? Uno puede estar viendo todas las alertas en rojo y no hacerles caso. Y eso es, digamos, de eso se trataba del segundo caso clínico, que te está marcando las alertas, pero uno aparentemente no veía, ¿no? No veía alteración. Y ya cuando te pones a ver qué es lo que está pasando, te das cuenta que sí está mal esa córnea y lo compruebas con la otra.
Entonces yo no, honestamente no, o sea, el Pentacam está bien bonito, no cabe duda, es un buen equipo y cada quien tendrá su gusto, pero de lo que estamos hablando aquí, digamos, este equipo, pues es un topógrafo y tomógrafo de primera línea, pues, ¿no? Sí, así Doctor, es. Realmente el Sirius, créanme que es un equipo extraordinariamente robusto y versátil que nos ayuda muchísimo. Yo tengo con el Sirius aproximadamente 9 años. Y lo que preguntaba en relación Pentacam, Sirius, pues nosotros en México estamos más familiarizados con el Pentacam, pero créanme que el Sirius es una extraordinaria máquina, que nos apoya muchísimo, muchísimo. Enrique mencionaba lo de la pupilometría. Nos permite ver pupilometrías estáticas y dinámicas en el mismo momento que estamos nosotros valorando los pacientes. En fin, y sobre todo en el ojo seco, cuando nosotros analizamos el ojo seco, nos dice en qué segundo está la alteración o cuándo empieza la alteración para nosotros posterior al manejo poder valorarla. La memografía es una información valiosísima. En fin, yo no es que tenga nada en contra del Pentacam. Aquí en el hospital tenemos Pentacam, tenemos Sirius, tenemos OPD, tenemos toda la suite de NIDEC, pero sí se necesitan meter muchas horas y más los que estén familiarizados ya con el Pentacam. Meterse al Sirius les va a aportar muchísima información y sobre todo información rápida y muy valiosa. Nomás si hay que meterle pues muchas horas a todo esto, ¿no? doctor, Miguel Ibáñez, Sí. le habla, mi nombre es Eduardo Ricardo, les llamo desde Cusco, donde está Machu Picchu, Perú. Yo me compré hace más de un mes el Sirius Plus. Estoy a 3.700 metros sobre el nivel del mar, Ajá. acá en Cusco. Hoy día, por ejemplo, vi un queratocono frustro, una señora de 64 años. Lo que deberíamos de hacer es organizarnos un WhatsApp. Yo he visto un WhatsApp de los usuarios del Galilei, pero no hay un WhatsApp de los usuarios del Sirius Plus. He estado revisando bastante información sobre el Sirius Plus, pero no encuentro información que nos pueda ayudarnos. Definitivamente es mucho más sensible el Sirius Plus. No sé si de esta reunión al final se puede organizar un WhatsApp de usuarios del Sirius Plus a nivel de toda América Latina y compartamos experiencias, nos enriquezcamos. Estoy a 3.700 metros. Encuentras unos astigmatismos de 6 en niños de 5 años. Tú ves la córnea con 580, pero como dice el doctor, ves todo en este rojo. Entonces debe ser un tipo de queratocono, ¿no? O no sé qué está pasando. No tengo mayor información. Debemos, entre todos nosotros, usuarios de El Sirius, unirnos, enriquecernos, doctor. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí la única situación le toca a Eduardo organizar todo esto. El único problema que yo tengo, que yo no tengo el Sirius Plus. Ese es el único problema. Por lo tanto, no te podría aportar qué tanta información es diferente el Sirius Plus con lo que nosotros tenemos. Pero aquí está el licenciado Eduardo, que es el representante de América Latina, él nos podría dar información en relación a esto. Pero es muy interesante las observaciones que haces, ¿eh? Sí, con mucho gusto, doctor. Hacemos el grupo. Si gustas, nada más mandar un mensaje directo a cualquiera de nosotros para poder dar de alta tu número ahí. El doctor Enrique Latorre creo que esta semana iba a tener ya su Sirius Plus ahí instalado. Entonces, lo más probable es que empecemos ya a tener más Sirius Plus aquí. Como saben bien, la pandemia vino a atrasar un poco las entregas con las compañías y eso vino a traer esas situaciones, ¿no? Pero sí, con gusto lo tomamos en cuenta y lo hacemos para que estemos todos conectados, ¿no? De hecho, tenemos un grupo nosotros de expertos que primero surgió como OPD y Sirius, que eran usuarios de ambos equipos, pero ahora ya vamos a dividir los grupos y vamos a hacerlo de esa manera, ¿no? A sugerencia del doctor Edmund. Okay. Por aquí Enrique, que... te pregunta aquí alguien, perdón, te pregunta alguien si sería correcto en un queratocono frustro enviar al paciente a crosslinking. Y bueno, depende también de la edad, eso es importante. Claro. ¿No? Si es un paciente joven, yo creo que sí, y más si tiene herencia. Pero si es joven, sin duda. A lo mejor es un paciente que se va a hacer una cirugía de catarata, que a lo mejor ahí ya no tiene mayor sentido, ¿no? Pero yo creo que es una parte
importante el interrogatorio, si su refracción ha ido avanzando, y qué edad tiene, ¿no? Esa es la parte más importante. Exacto. Yo creo que aquí lo más importante es valorar edad del paciente para poder ofrecer otro tipo de alternativas, ¿no? Te preguntan, Eduardo, si el Sirius normal se puede actualizar a Sirius Plus. Yo ya sé la respuesta, pero contéstala tú. No, desafortunadamente no se puede, doctora. Es un cambio de configuración en los componentes, es decir, el hardware cambió además del software y por esa razón la fábrica necesitaría recibir el equipo y costaría como el 75% de uno nuevo. Entonces ahí sí no hay posibilidad, ¿no? Pues no sé si tengan alguna otra pregunta para Enrique, para Eduardo, Sí, para un servidor. el doctor Guillermo creo que tiene una pregunta, doctor Guillermo. Creo que está silenciado, ¿no? ¿Ya se oye? Ya. Ya. Buenas noches. Habla tu servidor, el licenciado Guillermo Saldaña, del Grupo Veo, de la ciudad de León, Guanajuato. Hace ratito te hicieron la pregunta del crosslinking frustro. ¿Cuál es la edad exacta o tipo promedio de edad en los jóvenes que podemos todavía diagnosticarlo para darle un crosslinking? Debido a que aquí hemos tenido jóvenes desde los 18 años y obviamente tenemos pacientes alrededor de los 35, 38 años que pueden presentar también, en este caso, el queratocono frustro. ¿Cuál sería promedio la edad adecuada para evitar que siga evolucionando, en este caso, el queratocono? Bueno, yo lo que te puedo decir, allá en el hospital hemos metido niños a crosslinking desde los 7, 8 años, si el estudio sale alterado, ¿no? Obviamente, entre más pronto se detecte una alteración, pues lo más probable es que su evolución sea mucho más agresiva y no tiene lógica quedarse sentado de brazos esperando a ver cómo va a acabar en un trasplante, ¿no? Ahora, tampoco hacerle un crosslinking te garantiza que va a detener al 100% la progresión del queratocono, ¿no? Entonces, yo no creo que haya así como una receta para todo mundo, pero aquí si tienes alguna sospecha por un astigmatismo alto, irregular, le haces la topografía incluso a un niño y sale alterado y corroboras que tiene un queratocono, si fuera mi hijo, yo le haría un crosslinking. Correcto. Doctor, una Roberto pregunta, tiene Edward. algunas preguntas, pero creo que son para ti. Doctor, una consulta. ¿Usted y qué tipo de parámetros en el Sirius utiliza para diagnosticar un queratocono subclínico? ¿Y con qué parámetros usted diagnostica un queratocono subclínico? Bueno, un queratocono subclínico por definición es aquel que tú le haces todo en tu evaluación y no ves nada. Y lo vas a ver en la topografía, por eso es un queratocono subclínico. Ahora, ¿qué parámetros? Como comentaba hace rato, no hay dos córneas iguales y la idea es como juntar, así como cuando tienes un par de signos aislados, a lo mejor gastrointestinales, o vamos a poner en alguna otra área de la medicina, tienes dos signos aislados y tú lo que quieres es integrar un síndrome, ¿no? Pues lo mismo pasa en la topografía, a lo mejor tienes unas paquimetrías delgadas y lo que quieres es ver si hay alguna otra alteración que te haga sentido. A lo mejor tienes, como comentaba, la córnea un poco delgada, pero todo lo demás está bien. Pues esa no es una córnea enferma. O puedes tener una córnea que tenga arriba de 48 dioptrías de queratometría, pero con todo lo demás bien, eso tampoco es una córnea enferma. Necesitas como que juntar varias cosas para decir, ok, este paciente sí tiene una patología, ¿no? Tiene alterada la elevación de la cara posterior y el grosor, o los puntos se están juntando mucho en cierta parte de la córnea. No te diría que hay uno solo que te va a decir que este paciente tiene un queratocono subclínico. Es integrar qué datos son los que están alterados, ¿no? Bien, creo que por ahí Guillermo nos está presentando un caso, algo así, Guillermo, ¿será? Sí.
que tenían ustedes, en este caso el mío no me presenta este tipo de Es que te falta ponerle mediciones. las escalas. Exacto. Te tienes que ir a configuración. Y en configuración del Ajá. equipo ahí te va a salir las escalas. Ok. Tiene como un Sí, porque engrane. realmente me está dando en este proceso. Sí tengo la valoración, Sí, sí. pero no la tenemos clínicamente en la topografía prácticamente para imprimirla. Y esta a su vez ya pase a cirugía. A ver, pero hablas de valores numéricos ahí. Sí, aquí los valores numéricos, si No observas, no los tengo. Ah, pero eso los puedes activar tú ahí. Se puede. Sí, claro, por supuesto. Todos los valores numéricos los puedes activar en la parte de arriba. Si quieres, ya después vemos eso, porque eso, si no te aparecen es porque no están activos y tú los puedes activar los valores numéricos. Es Pero Correcto. lo que te dice Enrique es correcto. Tienes que irte a los otros valores que tú tienes ahí de los índices, porque son más representativos que los otros. Ujú. Exacto. Ok. Gracias. Sí, por nada. Al ¿Alguna contrario. otra Pero pregunta? sí, ponle los valores porque ahí te estás perdiendo de mucha información. Así es. Ujú. Es correcto. Si hay que irse a la configuración, viene una llavecita, un engrane, algo así. Y ahí puedes tú configurar incluso cuál es la superficie de mejor ajuste con la que quieres trabajar, cuál es la escala de colores que quieres tener en el display, cuántos anillos quieres que te muestre. Digamos, se puede configurar a la medida de lo que tú quieras. Ahí lo tienes como todo en blanco. Así es. Sí, ahí yo te invito a que te pongas en contacto con tu asesor, creo que es Edgar Alcalá, y ellos te pueden enlazar la llamada con la gente de servicio. Acuérdense que tenemos gente de servicio dedicada en la oficina, precisamente a atender sus dudas, sus preguntas, cuestiones de configuración, etcétera, que puedan necesitar, ¿no? Correcto. Claro que sí, muchas gracias. De acuerdo. Aquí alguien pregunta si podrían hablar un poco de los valores que se pueden obtener con el Sirius Plus para calcular el lente intraocular. Bueno, el Sirius Plus no lo tenemos, Yo pero... creo que por el tema Ajá. y el tiempo, doctor, eso lo Otra plática, podemos eso. comprometer, así es, al doctor Enrique de la Torre, para que por ahí del mes de marzo, abril quizás, se familiarice ya mucho con el equipo y nos pueda presentar precisamente la diferencia entre el Cirrus normal y Cirrus Plus, porque curiosamente hay muchos usuarios que quieren saber cuál es la diferencia y para ver si les tomamos los equipos a cuenta para la adquisición del Cirrus Plus, ¿no? Entonces, yo me comprometo junto con el doctor Enrique, si me permite comprometerlo, a que en una plática posterior les presentaremos eso, ¿no? Con gusto. Bien, pues les agradecemos a todos su participación. Muchas gracias, doctor Enrique, doctor Miguel, como siempre, un placer tenerlos en casa. Esperemos verlos en la próxima sesión que va a ser en el mes de marzo. Tendremos un webinar de Suite de Catarata, precisamente presentado para todo Latinoamérica. Y ojalá y contemos también con su participación. Muchísimas gracias a todos, que pasen buenas noches y hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Gracias, buenas noches, doctores. Gracias, buenas noches.